Antes de entrar a materia en esta noche, quiero solamente darles una breve introducción acerca de los símbolos en la Biblia, porque si hay algún libro que contiene símbolos, es precisamente el libro del Apocalipsis. Dios, como el autor de la Biblia, trata en la Biblia, en los 2 primeros capítulos, con la creación. Y del capítulo 3 hasta el Apocalipsis 22, Dios trata con el plan de la redención. Los primeros 2 capítulos del Génesis contienen el registro de la creación física, del mundo natural. Y el resto de la Biblia contiene todo el plan de Dios para la redención humana. Dios usa la Biblia, las cosas naturales, como los peces, las aves, los seres humanos, las semillas, los árboles, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas naturales creadas y las convierte en símbolos. Veamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, rápidamente, Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, esta verdad. Dios usa las cosas naturales de la creación para convertirlas en símbolos. Creo que esto debes apuntarlo en tu Biblia, en tu libreta, porque es básico. Dice en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, todas las cosas que nuestros ojos naturales, nuestros oídos naturales, no alcanzamos a percibir, su eterno poder y deidad, se hacen visibles. Dice Romanos que Dios convierte lo invisible y lo hace visible. ¿Cómo? A través de la creación. A través de las cosas creadas. Entonces, cuando Cristo bajó al mundo y comenzó a enseñarnos las verdades del mundo que no se ve, que es más real que el se ve, ¿cómo podía Cristo ilustrarnos algo que no hemos visto nunca? Por ejemplo, si yo tengo un ciego enfrente de mí y me dice el ciego, dime cómo es las nubes. Y yo le digo, son como el algodón, lo dejo en las mismas, porque en su vida ha visto el algodón. Pues fíjate que son blancos, tampoco podría concebir en su mente el blanco, porque jamás ha visto el color blanco. Entonces, no existe un punto de referencia para yo poder transmitirle o comunicarle al ciego algo que nunca ha visto. Entonces, para que yo pudiera explicarle algo, él tendría que tener un punto de referencia, pero no lo tiene. Entonces, cuando Cristo baja a la tierra, Él necesitaba un punto de referencia para decirnos, el cielo es así, el reino de mi Padre es así, y para poder ilustrarnos todo aquello que jamás hemos visto, usó los árboles, las semillas, los peces, las monedas, las cosas, los animales, las víboras, los borregos, por ejemplo, para compararnos cómo somos nosotros, ilustró a las ovejas. Entonces vemos que todas aquellas cosas que pertenecen al poder de Dios y a su deidad se hacen visibles a través de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando Cristo quiso ilustrar la resurrección, 1 Corintios 15, Pablo le dijo a las personas que lo interrogaban, eres un necio, nada puede vivir si no muere antes. ¿Y cómo ilustra la Biblia la resurrección? A través de una semilla. La semilla tiene que caer, tiene que tener el contacto del agua, de la tierra, de la humedad, del viento y del sol, para que pueda romperse, comenzar a descender las raíces y ascender el tallo y dar fruto. Así dijo Cristo en la resurrección de los muertos.
Nuestro cuerpo es como una semilla que tiene que morir y ahí nosotros ya deshechos totalmente, Dios levanta y comienza a hacer una nueva creación enteramente diferente. Y el cuerpo de la sandía, el cuerpo de la mazorca, el cuerpo de lo que se entierra, no es igual al cuerpo que es puesto en la tierra. Es un cuerpo totalmente diferente. Así hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. En fin, esto es lo que se llama el lenguaje de la creación, que se convierte en el lenguaje de la redención. Apúntalo, el lenguaje de la creación, Dios lo transforma, lo convierte en el lenguaje de la redención. Mientras más leemos la Biblia, hermanos en Cristo, más vamos a descubrir que el lenguaje de la creación es el lenguaje de Dios, de las señales y de los símbolos. Entonces, cuando llegamos a la Biblia y encontramos a una mujer ramera, capítulo 12, a una mujer rodeada del sol y de la luna, el capítulo 13, a una bestia, encontramos ¿qué cosa? Símbolos. Esos símbolos tenemos que encontrar su realidad y lo que significan dentro de la misma Biblia. Aquí es en la Biblia donde tenemos que descubrir y encontrar lo que Dios nos quiere decir con una mujer ramera montada sobre una bestia, lo que nos quiere decir con una ciudad como el capítulo 18, lo que nos quiere decir Dios con unos cuernos, con las cabezas, y todos estos símbolos encontramos su significado ¿en dónde? En el lenguaje de la creación. Vean por ejemplo también en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 11. Mateo 13, del 10 al 11, esta verdad que acabamos de enunciar. Acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, Señor, ¿por qué estás contando cuentos? Y estás escondiendo detrás de los cuentos verdades ocultas. Y esto fue precisamente lo que Dios quiso hacer con el mundo cuando Él vino y lo que Él está haciendo y lo seguirá haciendo con todos nosotros. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, escuchemos la respuesta de Jesús. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que cuando Cristo baja al mundo, no cuenta cuentos así o misterios con un lenguaje rebuscado, florido, etcétera, etcétera, sino que les habla, el sembrador salió a sembrar la semilla, y la semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó y se impidió su crecimiento por las piedras, a otra cayó y dio fruto, y detrás de todos estos cuentos, podríamos llamarles así, o parábolas, que es un lenguaje que ilustra algo celestial con algo terrenal, Dios esconde la verdad. Porque Dios quiere que nadie encuentre la verdad más que aquellos que la están buscando. Cuando Cristo estaba ante Pilato, Pilato le dijo, ¿eres tú el Cristo? Y Cristo le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores bajarían y pelearían y no me hubieran entregado con los judíos. Yo soy de la verdad y todos aquellos que son de la verdad dan testimonio y oyen mi voz. Entonces nosotros descubrimos que esto es exactamente lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Ahora vean ustedes lo que dice aquí en Mateo capítulo 13, versículo 13. Porque, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿A quiénes Dios les dio el privilegio de conocer la verdad? ¿A quiénes? A nosotros, a los que tenemos al Espíritu Santo. A nosotros Dios nos dio el privilegio de que nosotros conociésemos el misterio de su voluntad. Y las demás personas del mundo vienen a la Biblia y esto no puede ser de Dios,
¿Cómo puede haber tanta sangre? Esto es una contradicción. ¿Y cómo se le llama a David el varón de Dios y adulteró y mató? ¿Y por qué aquí se manda que la pena de muerte? Y el mundo, al venir al mensaje, a la carta de Dios, choca con la Biblia porque no les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Si a nosotros, ya teniendo el Espíritu Santo y teniendo la Biblia, nos cuesta poder realmente entender esto, mucho más a ellos. No me oigo. Vean ustedes en 1 Corintios 2, 1 Corintios 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7. Esto es bien importante para entender el Apocalipsis. 1 Corintios 2, del 6 al 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? O sea que ya siendo cristianos, ya nosotros conociendo y teniendo al Espíritu Santo, tenemos nosotros aún todavía la responsabilidad de madurar. Y si tú eres un cristiano que ya tiene 5 o 6 años y no tienes una relación diaria con Jesucristo, y no tienes una comunión diaria con Dios, y no tienes un corazón de pureza, no vas a poder alcanzar la sabiduría. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. O sea, el conocimiento de Dios no es de Sócrates, no es de Demóstenes, no es de Carlos Sagan, no es de Alberto Einstein, no es las conclusiones científicas de determinadas personas, es una sabiduría que en este mundo no se puede alcanzar a través de la mente humana, ni a través de la investigación y mucho menos a través de experimentos científicos. Dice el versículo 7, la sabiduría de Dios en misterio. O sea, está escondida la sabiduría de Dios. Los secretos de Dios están escondidos de la mente natural del ser humano. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros a través de un PhD, de un doctorado en filosofía, en ciencias y en astrofísica. ¿Eso dice? La sabiduría de Dios nos la revela Dios a través de su Espíritu Santo. O sea, si tú me escuchas y no tienes al Espíritu Santo, nunca, aunque seas muy inteligente, aunque tengas 3 títulos académicos en ciencias políticas, en filosofía y letras y en cualquier área de la disciplina de la ciencia que tú me quieras mencionar, vienes a la Biblia y te vas a estrellar contra la Biblia, porque es una sabiduría escondida, solamente revelada si tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y en el versículo 11 se hace una pregunta o se cuestiona lo que ahorita conocemos como la psicología. Y esto fue escrito 19 siglos antes que Sigmund Freud creyera que el problema humano se encuentra en la psique. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, si tú quieres conocerte a ti mismo, ¿cómo te vas a conocer a ti mismo si tu espíritu está muerto hacia Dios? Porque la revelación de la Biblia es que nacimos muertos espiritualmente. Entonces, si yo me quiero conocer a mí mismo, soy tan tonto de ir con otra persona que tampoco se conoce a sí mismo, que se llama psicólogo o psicóloga, esperando que él me diga cuáles son mis problemas y la raíz de mis problemas emocionales o de conducta. Entonces, esto es absolutamente ilógico y es la antítesis del problema que la Biblia trata y que le llama pecado. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
Cuando yo recibí a Cristo y tú también, en ese momento mi espíritu nació de nuevo. Y entonces comencé a conocerme, porque el Espíritu de Dios comenzó a operar en mi espíritu para revelarme qué hay en mi vida y en mi mente. Y las noticias no fueron nada agradables. Dios me comenzó a decir que no hay nada bueno en mi corazón. Que mi corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Que mis justicias y mi opinión y mi perspectiva que yo tenía de Dios me ponen cero totalmente, reprobado. Que mi concepto del amor, del sufrimiento y del problema humano estoy lejísimos de la verdad. Y no es hasta que el Espíritu de Dios, usando la Biblia, me muestra la verdad, que mi espíritu comienza a conocer verdaderamente la clase de ser humano que yo soy, de dónde vengo, mis problemas, cuál es la raíz, que es el pecado y hacia dónde se dirige mi vida. Dice el versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces el ser humano no conoce a Dios, pero el ser humano quiere conocer a Dios. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Primero, irse allá a Oaxaca a meterse peyote, viajes de hongos, LSD, dietilamida de ácido lisérgico, marihuana, hongos alucinógenos, ocultismo, series de mediums, comunicarnos con espíritus, la bola de cristal, consultar a Walter Mercado, consultar los horóscopos, irse a los lamas de la India, meterme en un convento, ponerme en meditación en flor de loto. Todos estos sistemas y métodos son inventados por nosotros con el propósito de hacer contacto. Allá anda otro cuate con los ovnis y quiere hacer un contacto con los extraterrestres, y estamos por todos los medios tratando de hacer un contacto con el más allá. Esto es lo que son las religiones. Pero claramente la Biblia nos dice, ¿verdad?, que nadie puede conocer a Dios más que ¿quién? No me veas a mí, ahí lo dice, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién quiere conocer a Dios? Yo, Señor. La respuesta del cielo es, mi espíritu necesita entrar a mi espíritu, dice el Señor, a tu espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene que entrar a mi espíritu, porque es el Espíritu de Dios, el único espíritu de los billones de espíritus que andan ahí pululando, espíritus engañadores y demonios, es el único espíritu que conoce las cosas de Dios, y Él mora en mí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces no es hasta que Dios entra en su espíritu, a mi espíritu, que me comienza a enseñar quién soy yo y que yo comienzo a conocer a Dios. Entonces nadie podrá conocer a Dios fuera de Jesucristo. Porque es Jesucristo a quien le agradó al Padre revelar los misterios del reino de Dios. Ahora finalmente dice el versículo 12 de 1 Corintios 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, aquí está, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, el cristiano ya no habla filosofía del mundo, el cristiano ya no especula, el cristiano ya no hipotetiza, el cristiano ya no está hablando barbaridades, ni mitos, ni leyendas, y que vi que se me apareció y que a lo mejor creo que no estoy seguro, quizá, no, chance y, ya cuando hablamos decimos, así dice el Señor. Ya hablamos con seguridad, dice Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Hablamos con seguridad, hablamos con autoridad. Ya no decimos, puede que el mundo comenzó a través de una selección natural, de una sola célula, y pues creo que esto puede ser la verdad, y pues hay 5 verdades, pues todas las religiones llevan a Dios, pues no sé cuál es realmente la verdad absoluta, sino que hablamos precisamente con la autoridad que la Biblia nos da, porque es la palabra de Dios, la palabra final que derrumba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Y finalmente dice el versículo 14,
Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene al Espíritu Santo, ese es el hombre natural en la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué cosa? Aquí está, para el hombre natural, para tu cuñado, tu cuñada, tu suegra, tus amigos que no son cristianos, le es locura la Biblia. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Dios ha escondido, en resumen, verdades dentro del rango de las cosas y de las criaturas criadas, como la creación de la tierra, el sol, la luna, los océanos, las semillas, los peces, las aves y todo lo que existe absolutamente. Detrás de todo, de ese lenguaje existe símbolos escondidos de Dios. Por ejemplo, el mar, ¿qué significa en la Biblia? El mar significa los pueblos y las naciones y los seres humanos que son como el mar, que arroja espuma y vergüenza y no se puede estar quieto. Para ilustrar la humanidad, Dios usó el mar, la inestabilidad de los océanos, para ilustrar la inestabilidad emocional del ser humano. Cuando Dios quiso ilustrar quiénes somos nosotros, ¿a qué animales escogió? ¿A las moscas? ¿A los camellos? ¿A los canguros? ¿A las cabras? ¿A los caballos? No, escogió a las ovejas. Y cuando te pones a estudiar la vida de las ovejas, como lo hemos visto, descubres por qué a los cristianos se nos compara con ovejas. Porque es el único animal que vive dentro de un rebaño y que no pueden sobrevivir sin un pastor. Porque son torpes, porque son brutas por naturaleza, ojalá que te pongas el saco, semiciegas, tontas, indefensas y todas las características de las ovejas, podemos nosotros adjudicárnoslas y entender por qué se nos compara con las ovejas. Cuando se nos dice que seamos prudentes como la serpiente, es porque la serpiente es el único reptil que antes de poder atacar a su víctima, calcula el tiempo y la distancia. Cuando Jesús dice sean prudentes como la serpiente, nos dice nunca tomen decisiones impulsivamente. Midan, calculen la distancia, con quién te vas a casar, qué casa vas a comprar, lo que vas a hacer en la vida. No actúes así, sino piensa, calcula el costo antes de ponerte a edificar o hacer una compra o casarte o lo que sea. Así pues vemos en toda la creación, Dios usa todo lo que está creado para mostrarnos los símbolos escondidos y se llama el código secreto de Dios. En el resto de la Biblia y tejido a través de todos los 66 libros de la Biblia, Dios toma el lenguaje de la creación y lo convierte en el lenguaje de la redención, que es, repito, su código secreto. Solo mientras la criatura conozca a su Creador, podrá entender el lenguaje de los símbolos. Entonces no necesitas una gran inteligencia para venir a Apocalipsis, necesitas conocer a Dios y tener una relación con Dios, para que a través de 5, 10, 15 años de tu vida vengas a Apocalipsis y comiences a entender tantos símbolos, porque es el libro que más símbolos tiene de toda la Biblia. Vamos pues con la gran ramera. Vamos a continuar hablando del trasfondo, del origen de la religiosidad. Dios, nos queramos, ¿verdad?, confundió en la Torre de Babel, Génesis 11, el lenguaje de todos los seres humanos que, rebelándose ante su mandato de Génesis 9:1 de multiplicarse y poblar la tierra, dijeron no nos vamos a multiplicar, no nos vamos a esparcir, sino nos vamos a juntar acá y nos vamos a hacer un nombre y vamos a edificar una torre, un sigurat que llegue al cielo. Aquí vemos en la Torre de Babel, por primera vez en la Biblia, dos poderes, la mezcla de dos poderes, la combinación de dos espíritus de los más poderosos que hay en el mundo que vivimos actualmente, el espíritu de la política y el espíritu religioso. El poder político y el poder religioso, dos poderes que siempre a través de toda la historia han unificado fuerzas.
y que Dios prohibió desde que Dios les dio la ley, que el sacerdote y el rey fueran cosas diferentes. Cristo dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios no quiere que se una el poder político con el poder religioso, porque se corrompe y se prostituye la religión. Y ahí lo encontramos en la Torre de Babel. Vemos nosotros que en la Torre de Babel el intento del hombre fue, ¿qué cosa? Alcanzar el cielo y al mismo tiempo hacerse un hombre. Aquí podemos usar dos términos o acuñar dos palabras del siglo XXI, globalismo y ecumenismo. ¿Qué es el globalismo? Después de miles de años, son casi 6,000 años de historia desde Adán y Eva hasta nuestros días. Después de más de 5,000, 6,000 años de historia, el ser humano llega al final del siglo XXI y el sueño de la humanidad, tal como la Biblia lo profetizó, lo describe y lo enuncia y lo postula por sus 66 libros, el ser humano no ha cambiado. Llegamos al siglo XXI y el hombre quiere hacerse un solo nombre, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, un solo ejército. Y esto es precisamente lo que forma parte de la agenda de la mayor parte de los países que ahorita actualmente poblan el mundo. Querer tener un solo gobierno, hacer bloques, y estamos llegando rápidamente a tener un solo gobierno mundial que va a tratar de unificar a todas las religiones, porque repito, el poder político, de acuerdo a la Biblia, no puede operar sin el apoyo del poder religioso. Estos zigurats o estas torres de Babel se convirtieron a través de la Biblia y a través de la historia en los altares de la brujería, en los altares del ocultismo y de toda perversión. Y en sus pináculos comenzó lo que se conoce actualmente como la astrología. Por favor, no mezclen la astrología con la astronomía. Son dos cosas diferentes. La astrología pertenece a la brujería, la astronomía pertenece al campo científico de la investigación para poder determinar la velocidad del fenómeno y poder enunciar leyes físicas y matemáticas. La astrología es un invento humano que creemos que los astros tienen influencia y que depende el tipo en el que tú naciste o en la conjunción de los astros. Si tú naciste en Géminis en el mes de junio, eres Géminis, no te llevas con Tauro. Y si Tauro no se lleva con Escorpión, etcétera, etcétera. Y luego se hacen horóscopos y se consultan diario y creen los seres humanos que detrás de esos horóscopos y de esas predicciones hay fuerzas ocultas dirigiendo mi destino. Y la Biblia nos dice, si no lo sabías, que esas fuerzas ocultas que crees que dirigen tu destino son demonios. Son demonios que te llevan a tu destrucción y a que no seas dirigido por Dios, el Espíritu Santo, sino por fuerzas extrañas, extrasensoriales, como les quieras llamar, que la Biblia condena, como lo vamos a ver a continuación. Vean ustedes en Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23, versículos 4 y 5. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. En la antigüedad se adoraba a Baal, que era el dios varón, a Acera, que era la diosa, ¿verdad? Género femenino, y además se adoraba al ejército de los cielos. ¡Qué interesante! Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras,
que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco. Y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Vemos claramente, ¿verdad?, que comenzó la astrología con la adoración de los cuerpos celestes, creyendo que tenían poderes místicos para controlar los destinos del ser humano. Esto se llama en la Biblia paganismo puro. La religión mundial que continúa hasta nuestros días y que no solo la practican, como creemos los indígenas, los incultos, que adoran los espíritus de la naturaleza, sino que también ha florecido entre profesores universitarios que le atribuyen a inteligencias similares a las fuerzas de la naturaleza. Es interesante que cuando en 1605 todos los europeos que huyeron de la persecución de Roma, porque se inició la reforma en 1515 hasta el 25 con Martín Lutero para protestar contra el Vaticano, huyeron y llegaron a Rhode Island, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, en 1605, y se les llamó los pioneros. O sea que en 1605 llegaron a Estados Unidos, lo que se conoce ahorita como Estados Unidos de Norteamérica. Al llegar a Estados Unidos, los pioneros a este continente, ¿verdad?, a esta tierra, encontraron a los indios cherokees, sioux, apaches, etcétera, etcétera, y todos estos habitantes que estaban en esta tierra, todos adoraban espíritus, todos eran espiritistas, todos estaban relacionados con la brujería. En cada aldea, en cada tribu, tenían brujos. Y de alguna forma llegan todos estos pioneros con la Biblia en la mano y comienzan a poblar lo que se conoce como Estados Unidos y acaban con todas las culturas y con todas estas tribus de salvajes espiritistas. Todavía hay algunas reservaciones que han permitido proseguir, por ejemplo en Florida, que puedes encontrar reservaciones de indígenas y continúan ellos con sus ritos espiritistas de brujería. Y Dios permite, ¿verdad?, acabar con todo esto y establecer la Biblia para formar el único país en la historia que fue formado y escrito y establecido e instituido sobre la palabra de Dios. Los Estados Unidos de Norteamérica, que ahorita, ¿verdad?, abandonaron totalmente ya la palabra de Dios. Entonces vemos pues que en el Antiguo Testamento también, Levítico 26, versículo 30, prohibió Dios que se construyeran lugares altos o subir escalones al altar de Dios, porque se convirtieron en centros de idolatría y de paganismo. Dice en Levítico 26, versículo 30, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Déjenme hacer un paréntesis y decirles que actualmente una de las montañas más altas del mundo son los Himalayas. Y ahí en los Himalayas se encuentran la mayor parte de los conventos de los lamas, que se les llama de la India, o de los lamas, ¿verdad?, tibetanos, del Tíbet, que casi es con la frontera con China. Y ahí precisamente en las montañas de los Himalayas encontramos que la mayor parte de estos monjes, cuando Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos en la conferencia pasada, creía en una raza hiperboreana que habitó y descendió en ovnis ahí en los Himalayas. Cuando llegó el general MacArthur en 1945 a Alemania y se suicidó Hitler en su búnker con su amante, ¿verdad? Y llegaron y encontraron entre los cadáveres en Berlín, en la ciudad de Berlín, afuera, más de 500
monjes budistas que Hitler había mandado traer porque le dijeron, y esto lo inició Nietzsche, el filósofo alemán ateo que dijo que Dios estaba muerto y que había una raza superior que se podía crear y podían desarrollar lo que llamó el superhombre. Hitler se tragó esa idea de Nietzsche y comenzó a creer que eran los judíos los que impedían la raza aria o del superhombre. Y esto fue lo que impulsó a Hitler a olvidarse de Stalin en Rusia, de MacArthur y de Roosevelt allá en Estados Unidos, de Churchill en Inglaterra, y se concentró en un grupo que no tenía ni nación, que eran los judíos, y le llamó la solución final, y se volvió hacia ellos para atacarlos, exterminarlos, y fue una obsesión de él cuando llegaban los generales. Oye, pero si ellos ni siquiera tienen nación, ni siquiera tenemos bronca con ellos, ¿por qué los quieres matar a ellos? Y todos los que formaron parte del grupo de asesores personales de Hitler cayeron todos y todos fueron nombrados los brujos mayores del nazismo. ¿Ustedes creen que es coincidencia que Cristo haya mandado a traer a estos 500 monjes budistas y que los encontraron muertos alrededor de su búnker ahí en Berlín cuando llegaron las fuerzas aliadas en 1945? ¿Qué coincidencia que sean estos monjes los que dicen que se encuentra allá arriba verdaderamente la meditación y el secreto para encontrar a Dios? Y esto lo vemos descrito a través de toda la historia y cómo tiene su raíz desde la Torre de Babel. Ahora bien, cuando nosotros leemos la Torre de Babel, vimos también que significa dos cosas. ¿Qué significa Babel? Confusión y la puerta del cielo. El juicio de la Torre de Babel, al confundir Dios el lenguaje e impedir que la humanidad se conglomerara y se reuniera para querer hacerse un nombre, este juicio, ¿verdad?, tuvo tremendas consecuencias porque manifestó más que cualquier otra cosa, y tenemos que aprender a ver el carácter de Dios detrás de sus juicios. Manifestó Dios a través de esto que Él está en contra de la idea de que la humanidad se reúna bajo el mismo fin y con el propósito de no servirlo a Él. Dios nos dice que Él está en contra de que hagamos reuniones aquí abajo, llámese Naciones Unidas, llámese OTAN, llámese el club de Toby y la pequeña Lulú, llámese como le quieras llamar a cualquier conjunto de personas que se reúnan para tratar de alcanzar un objetivo donde Dios no está ni forma parte de su agenda. Veamos esta verdad en el Salmo número 2, que es una profecía de a lo que va a llegar el mundo y que estamos estudiando en Apocalipsis, porque el anticristo, ¿qué va a hacer? Unificar al mundo a través de una marca. Ahí está. Es el sueño del hombre. ¿Cuál era el sueño de Hitler? Unificar al mundo bajo el Tercer Reich. Reich significa en el alemán imperio. ¿Cuál era el sueño de los papas en el Vaticano? Controlar ellos durante 18 siglos Europa y convertirse en el estado más rico y millonario del mundo entero, donde ni un rey ni un príncipe de Europa podía casarse sin la autorización del Vaticano. Tanto en el poder político como en el poder religioso encontramos el mismo espíritu. Escuchen, se llama el espíritu de control. Y este espíritu tiene otro nombre en la Biblia y es el espíritu de Jezabel. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? Una mujer que quiere controlar, dominar a su esposo. O puede ser al revés, un hombre que quiere controlar, dominar a través de la intimidación, a través de las amenazas, y también puede ser un pastor que quiere, escúchenme, un pastor que quiera controlar, intimidar a través del temor y la coerción a sus ovejas. Pues si te vas a ese desayuno, no regreses a la iglesia. Pues si haces estas cosas, te prohíbo estas cosas. Y aquí solamente mando yo y mi voz es ley. Cálmate, Juan Diego.
Por eso escribe en 1 de Pedro el apóstol Pedro, capítulo 5, que los líderes no deben enseñorearse de las ovejas, sino siendo ejemplo de ellas. No se debe intimidar con amenazas porque no es la forma de controlar. Cristo no tenía la amenaza, la coerción, sino con el amor hizo que las ovejas lo siguieran. Entonces, cualquier persona que tenga esa ansia, ¿verdad? Por eso dice el dicho mexicano, bájate un indito del cerro y pon una cachucha de policía y una macana y transforma su personalidad. ¿Verdad? Baja el cerro así, sí, mi patroncito, le pones una cachucha y dices, súbase, me lo macaneo aquí mismo. Vemos nosotros como en el momento en que al hombre se le da autoridad, se le da una posición de mando, vemos cómo surge inmediatamente su naturaleza, que la traemos dentro, ¿verdad? Inherentemente, y forma parte de la naturaleza caída, el querer luego controlar y manipular y dominar y mandar a través de la fuerza, la coerción y las amenazas. Ese es el espíritu del anticristo, es el espíritu de Jezabel, es el espíritu que predomina en el poder político. Cristo dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de las naciones y las oprimen. Entre ustedes no debe ser así. O sea, un político no tiene ese asiento y esa posición y ese magisterio para tratar de controlar, dominar o imponer su reino, sino para servir al pueblo. Y escuchar las demandas del pueblo, y escuchar que el pueblo está clamando esto, y que hay inseguridad, y darle oídos al pueblo, porque son cosas reales. Y si un político no escucha al pueblo y no se da cuenta que no es otro partido político el que lo está atacando, sino que es el pueblo realmente de todos los partidos, entonces caen en la soberbia. Y ahí es cuando son enjuiciados por Dios. En el Salmo 2, dice el Espíritu Santo, y comienza con un cuestionamiento. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta que debemos de contestar. ¿Por qué hay huelgas de todo? Rebeliones de todo. Protestas de todo. O sea, hay un descontento en la humanidad generalizado. Y más en el siglo que estamos viviendo. ¿Y por qué piensan cosas tan vanas? ¿Por qué todo el mundo, la mayoría, lo único que piensa es dinero, dinero, hacer dinero, negocios, asegurar mi futuro, guardar, y qué abrigo me voy a comprar, y a dónde voy a viajar? La palabra vano significa hueco, sin propósito, sin significado. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué lo hacen? Versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, ¿qué cosa dice? Unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando en 1947, por primera vez, se estableció lo que ya era la Liga de Naciones y se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas, se juntaron con el propósito de evitar que hubiera otra tercera guerra mundial. Ese fue el principal punto de su agenda y la motivación real de las Naciones Unidas, impedir guerras en el mundo a través de tratados diplomáticos, a través del diálogo, a través de conferencias. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días ha habido más de 385 revoluciones y golpes de Estado. Independientemente de todas las guerras que continúan actualmente en el mundo, que son más, el 70% de los conflictos actualmente son de guerras y revoluciones y golpes de Estado. O sea que dice la Biblia que los seres humanos creen que podemos reunirnos como jefes de Estado y entre nosotros encontrar la solución para que haya paz en el mundo. Y lo único que vemos es que la Organización de las Naciones Unidas, por más loable y por más altruista que sean sus agendas, han hecho el ridículo, porque no han podido establecer ni impedir la paz en el mundo. Y como dijo don Teofilito, ni lo harán. Porque los problemas humanos, de acuerdo a la Biblia, van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. El ser humano, ¿quién es? No somos dioses.
Necesitamos a Dios para que Él nos guíe, para que Él nos dé sabiduría, para que con la Biblia podamos nosotros aprender a gobernar mi casa, a gobernar mi taller, a gobernar en mi bufete, en mi consultorio, en el hospital, como jefe de Estado, como gobernante, como presidente, como jefe de la policía. Necesitamos a Dios. No somos dioses. Esa es la soberbia del ser humano, la que la ha llevado a decir, rompamos las cuerdas, no necesitamos a Dios. Y están blasfemando contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Porque sin separados de Él, dice la Biblia, nunca nada podremos hacer. Vamos a terminar pues resumiendo que en un estilo simbólico, en el Apocalipsis, se retrata la acción de los seres humanos en 3 esferas de dominio. En el capítulo 13 de Apocalipsis, vemos la bestia y su reino que representan al mundo político. Repito, es uno entre 500 estadistas que llegan a la presidencia, a un gobierno, para beneficiar al pueblo. El ser humano, al llegar al poder, al ascender a la cima, al llegar al éxito, al triunfar en la vida, se enferma, se descompone. Porque no fuimos creados, de acuerdo a la Biblia, para llegar a la cumbre, al éxito, a triunfar en cualquier área de tu vida sin Dios. Porque al llegar ahí arriba, las alturas marean y hasta de su mamá se olvidan. Ahí arriba algo le pasa al ser humano. Veamos simplemente a los césares romanos, que llegaron inclusive a creer, pues Hitler pensaba lo mismo, llegan a creer que son dioses y se mandaron a adorar como dioses. Alejandro el Magno a los 33 años, en lo que es ahorita Irak, que era la antigua Babilonia, ahí murió Alejandro el Magno, cayó de rodillas y se puso una borrachera hasta atrás, y llegaron sus Lisíaco y Casandro, sus generales, y le preguntaron a Alejandro, ¿qué te pasa? Es que ya no tengo mundos que conquistar. Si la burbuja de jabón se les aparece, si se desaparece el dinero que es lo que buscabas, si desaparece el sexo que nunca te sacia y te das cuenta que estás vacío, el ser humano se encuentra que no hay nada que pueda satisfacer el hambre y la sed de Dios. Porque fuimos creados para la eternidad y solo en Dios se encontrará nuestra alma la paz. El poder político lo vemos manifestado y resumido en el anticristo y su futuro reino. En segundo lugar, Babilonia la prostituta, que estamos estudiando, representa el mundo religioso. El mundo religioso, que es el mundo más hipócrita que existe, el más falso que existe, la apariencia más vana y hueca que existe, donde el ser humano se esconde detrás de una religión, detrás de una apariencia, y por dentro, como dijo Jesús, son sepulcros blanqueados para cubrir y esconder su vergüenza y su culpa detrás de un sistema que nunca podrá lograr hacer nada, ni hará nunca nada por el ser humano. La religión es verdaderamente algo que fue lo que puso a Cristo en la cruz del Calvario. Fueron los religiosos los que crucificaron a Cristo. Y la religión es lo que ha hecho. Musulmanes con suicidas, los religiosos matando en el nombre de Dios en la Inquisición durante 500 años a los cristianos, matando a los judíos allá, sacándolos de Jerusalén a los moros en las cruzadas. Y si vemos toda la historia, hay gente que dice, esto es lo que hace la religión. Esto fue lo que hizo Stalin, José Stalin. José Stalin, ¿tú sabes que estuvo en un seminario? José Stalin estuvo en un seminario y quería ser pastor. Y se metió a un seminario y jamás pudo conocer a Dios. Y se decepcionó tanto de la religión, porque no conoció a Jesús, se decepcionó de la religión como Hitler también. Hitler de chico conoció la Biblia, Freud conoció la Biblia, y muchos hombres que se volvieron enemigos de la cruz, se volvieron enemigos de la cruz porque jamás conocieron la verdad, conocieron la religión, y la religión siempre te frustra. Porque ves hipocresía detrás de la religión, ves algo que no es verdad, como dijo Cristo en Mateo 23, a los fariseos, oigan lo que dicen, pero nunca hagan lo que hacen. Porque es una contradicción entre la vida que llevan y entre lo que están predicando. Eso es la religión, el cristianismo es Jesús.
El cristianismo no es un sistema de dogmas, liturgias, etcétera, etcétera. El cristianismo es una persona que se llama Jesucristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, aunque tengas una religión, aunque seas mormón, testigo de Jehová, vengas a Vida Nueva, católico, protestante, de la iglesia así cóptica de Egipto, de la iglesia griega ortodoxa, no importa la religión que tengas, si tú no tienes la vida de Jesús, y tú no tienes una relación con Jesús diario, vives una religión y eres un religioso. Y esa religión, tú lo sabes, y tu conciencia te da testimonio, no te puede llenar, vives vacío. Tú sabes que es solamente tu conciencia taparla a través de, disque buenas obras, pero por dentro estás tan hueco y tan podrido como un sepulcro blanqueado. Y en tercer lugar, Babilonia, la gran ciudad que después vamos a estudiar de Apocalipsis 18, representa al mundo comercial. Entonces tenemos las tres áreas, el mundo político, el mundo religioso y el mundo comercial. El comercio es el medio o las ruedas que impulsan al mundo político para unirse con el mundo religioso. Y lo vamos a ver en Babilonia, en el capítulo 18, la gran ciudad que va a ser ni más ni menos Irak. La ciudad de Apocalipsis 17 va a estar en Roma y los cuarteles generales del mundo religioso y del mundo político estarán en Irak, en Jerusalén y en la ciudad de Roma, de acuerdo a la Biblia. Oremos. Señor, te damos gracias por estas verdades reveladas por tu Espíritu Santo a nuestro espíritu a través de la Biblia. Verdades, Señor, que muchas personas no pueden asimilar, no pueden digerir, porque son verdades traumáticas, que nos corren el velo. Por eso la palabra se llama Apocalipsis, que significa descorrer el velo. Nos corren la cortina. Y la luz es tan fuerte, la que viene del cielo, que nos tumba de nuestro caballo. La luz de Dios es tan fuerte que deshace nuestros argumentos, nuestras proposiciones filosóficas y nos confronta por primera vez con lo que es la verdad. Y esta verdad es el Hijo de Dios hecho carne. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo que en Él estaban escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Y fuera de Jesús, nuestra vida nunca tendrá la llenura, la realización que como seres humanos buscamos en cosas vanas, huecas, que no dejan en tu vida más que amargura y frustración de espíritu. Gracias, Jesús, por llenar nuestra vida y seguir llamando a los que están trabajados y cargados que vengan a ti. Dios no nos llama a unirnos a un sistema de dogmas, de reglas, de actos o de buenas obras. Dios nos llama a una cruz, porque en esa cruz se hizo la paz entre el cielo y el ser humano mediante el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. Es en la cruz de Cristo donde Dios nos dice que nos ama, donde Él demuestra su odio por el pecado y donde nos enseña el único camino al cielo. En esta tarde hay muchos de ustedes, también los que nos ven por la televisión, que necesitan encontrarse con una persona. No con un sistema, no con una religión, con un hombre que se llama Jesucristo. Y Él es el que te invita a que tú vengas a Él y a que encuentres en Él lo que jamás podrás encontrar fuera de Él: la vida eterna, en los grandes misterios del universo y las respuestas que estás buscando en tu corazón. Solo Jesús, que bajó del cielo, puede decirte quién eres, cuál es la razón por la cual vives, cuál es el propósito de tu vida y cuál es el plan de Dios para tu vida y para tu familia futura.
Ahí desde tu lugar invita a Cristo y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón de todas las veces que te he ofendido. Creo que en la cruz, con tu muerte, hiciste posible mi entrada al cielo, y que con tu sangre tienes el poder de lavarme y transformarme en una nueva criatura. Señor Jesucristo, creo que tú pagaste en la cruz en mi lugar con tu sangre y que tú eres el Mesías. Te pido que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Transfórmame y conviérteme en esa persona que tú quieres que yo sea. Y abre mi entendimiento, porque desde ahora conoceré la verdad. Y la verdad me hará libre para servirte, adorarte y conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.